Como todos ustedes saben, y como lo hemos venido platicando, esta obra es una reparación, rehabilitación de un viaducto que fue construido en el año 2005, que cuenta con 10 claros, con 9 traves prefabricadas cada uno de ellos, que tienen diversas longitudes variables, ¿no? Que como vemos ahí desde los 29 hasta los 36 metros. Esto nos da un total de 90 traves que tienen que ser rehabilitadas. Estas traves son tipo cajón, estamos hablando de unas estructuras que están huecas y que tienen una longitud en total del distribuidor o del viaducto de 960 metros intervenidos. En esta gráfica que les vamos a compartir en un rato más todas estas imágenes que estamos poniendo, vemos con claridad el tema de la estructura del propio puente, ¿no? Estos 10 claros que estamos ahí señalando en este tono morado y la sección que podemos ver también con claridad respecto a las traves cajón que hemos explicado, ¿no? Como estas estructuras son huecas y finalmente los apoyos en la parte inferior de la misma. Como ustedes recordarán, se detectó un tema de fallamiento en el año 2021 con la aparición de estas primeras grietas que estaban identificando de alguna manera una problemática en la estructura de las propias traves, ¿no? Eso llevó a que se hiciera un proyecto de verificación estructural, que ya lo hemos platicado también en su debido momento, que fue revisar el acero, revisar la calidad de la estructura de los concretos que se colocaron en las propias traves, en todos los materiales de refuerzo, para revisar que se había cumplido por un lado con el proyecto y segundo, que el proyecto cumplía con la norma existente en ese momento. Como ya lo contamos, para ese momento, para la normatividad existente, el proyecto cumplió a cabalidad. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que se detectó justo años después que este tipo de estructuras con este tipo de apoyo de ménsula presentaban un fallamiento que no se había calculado, que no se había identificado antes, y por ello la norma fue modificada al año siguiente justamente de que nuestro puente se construyó. Pues ahora, como conclusión, bueno, pues ¿cuál es el tema? Pues la necesidad de rehabilitar estas traves. Por lo mismo, todavía se evaluaba en ese momento, en ese primer proyecto, la posibilidad de reestructurar de alguna forma la propia trave mediante fibras de carbono. La realidad es que cuando se hizo, y también lo recuerdan ustedes, se realizó el proyecto que hicimos apoyados junto con la SICOM, junto con el gobierno del estado, respecto a cómo se debía hacer esta rehabilitación. Y bueno, las resultantes finales son las que ya hemos comentado, ¿no? La necesidad de retirar todas las traves, es decir, las traves ya tienen un tema de agrietamiento muy fuerte. Por lo mismo, ustedes también lo saben, se procedió a cerrar los carriles laterales, que era donde las traves presentaban el mayor fallamiento, y de alguna manera preservar y garantizar todavía la condición estructural del puente y sobre todo, prioritariamente, garantizar la seguridad de los habitantes. Por ello, bueno, pues que se tomó la determinación de avanzar con el proyecto y llevar a cabo las acciones que del mismo derivaban. Como ya todos ustedes saben, el 27 de septiembre SICOM publicó la convocatoria para la licitación pública de este proyecto, que el fallo se emitió el 19 de octubre. De acuerdo a los acuerdos que se tienen y a lo que hemos venido platicando en diversas instancias, el arranque de la obra es el 14 de noviembre y en contrato tiene una duración aproximada de 300 días, aunque la búsqueda, por supuesto, tanto para nosotros como para la empresa y el propio SICOM, es que se avance lo más rápido posible con la misma, por la complejidad y por las maniobras y las afectaciones que esto va a generar de alguna manera sobre una de las vías principales de la ciudad. Como tal, bueno, los trabajos previos tienen que ver con un tema de desmantelamiento, ahora lo voy a platicar un poco, la colocación de algunos espacios con tapetate para proteger algunos pavimentos en la parte inferior del puente y la realización, como lo decimos, aquí habla del 16, pero la obra arranca el 14. La primera parte son cierres y la primera parte es un cierre ya total del puente en la parte superior. Esto ya será la primera de las acciones, es decir, sobre la parte superior del puente ya no se va a circular. ¿Qué consiste? De manera muy sucinta, esta imagen nos puede mostrar, ¿no? Vamos a retirar alumbrados públicos, vamos a retirar todo el tema de instalaciones y vamos a iniciar con los retiros de todos los parapetos y todas las estructuras, digamos, de que están en la parte superior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Preparar las traves para poder retirar. Necesitamos fresar todos los asfaltos que están en la parte superior, hacer algunas demoliciones y estar en condiciones de poder desmontar las propias vigas. Por supuesto, como bien lo digo ahí, la siguiente etapa es esta, ¿no? Ya quitamos todo, ahora hay que quitar las vigas. Y para ello, pues este es un proceso en sí mismo complejo. Estamos hablando de que los pesos de algunas de estas vigas alcanzan las 90 toneladas. Entonces no es un tema tan sencillo el retiro de las mismas. Y aquí lo mostramos un poco. ¿Por qué se da este proceso? Porque se da
¿Por qué tenemos que hacer estos desmantelamientos? Esta imagen nos muestra cuál es de alguna manera el propio proceso de montaje y de desmontaje, ¿no? Necesitamos 2 grúas de alta capacidad, cerca de 100 toneladas cada una de ellas, y por supuesto los trailers, tanto que las traen como los que las van a retirar. Entonces no es una maniobra sencilla. Estas grúas tienen que apoyarse, tienen que tener una serie de contrapesos y tienen unas patas que tienen que colocarse firmemente sobre el piso para poder hacer estas maniobras con seguridad. Y por supuesto estas trabas después las tenemos que mandar, como ya lo hemos también señalado, hacia el tiradero de tinajitas, que es donde se van a alojar las mismas, ¿no? Digamos, es la parte del proceso. Por supuesto hay otra etapa que es mandar a hacer las traves nuevas. Estas traves que se van a mandar a hacer ya de inicio de la propia obra, porque ahora la siguiente etapa será por supuesto esta, ¿no? Ahora será colocar las nuevas traves. Como parte de las acciones, y también lo habíamos señalado ya, las traves nuevas pesan más, pesan aproximadamente 1 tonelada más cada una de ellas, por la necesidad de reforzar la problemática que se ha presentado. Los puntos de fallamiento hoy en día implican que la trave esté reforzada en las puntas, y eso la hace distinta de las otras, de las que originalmente tenemos. Y lo que ven aquí en estas imágenes es este tema de reforzamiento de las ménsulas, donde se van a apoyar estas traves. Se colocan estas estructuras metálicas que estamos señalando ahí, que implican la perforación de estas piezas de concreto, la colocación de una serie de pernos y el reforzamiento total de toda la pieza. Eso será un proceso que va a continuar, digamos, antes de la colocación de las nuevas traves. Concluye este tema de reforzamiento, entonces pues viene ahora sí la colocación de nuevas traves y la colocación. Ahí vemos, bueno, solamente como referencia en la imagen inferior, los proyectos ejecutivos de los armados de las nuevas traves, y por supuesto, bueno, concluir la obra nuevamente, volver a colocar los parapetos, volver a colocar todo el tema del alumbrado público y rehabilitar la parte de asfaltos de toda la sección que actualmente tenemos, y la parte de defensa central y toda la señalética que esta obra implica. Actualmente hemos tenido 2 reuniones. El viernes pasado nos reunimos con el equipo de SICOM, encargado ya del proceso de construcción, y terminamos una reunión también con la empresa que ha ganado la licitación, ya para coordinar los trabajos ya muy específicos del tema de los desvíos, y reiteramos lo que hemos venido diciendo. Entendemos que es una obra compleja, que evidentemente por sus condiciones va a significar algunas incomodidades y molestias, sin duda por el tema del tráfico, pero es una necesidad de seguridad hacer y atender la problemática que actualmente el puente tiene. Se va a mantener en la medida de lo posible, salvo los cierres que se deriven por la colocación y retiro de las traves, se van a estar manteniendo las laterales abiertas en algunos tramos. Por ejemplo, cuando hagamos el proceso de desmontaje de estas piezas, tendremos las laterales habilitadas en el otro sentido. Cuando hagamos el retiro, en caso contrario, habilitaremos este tema por un tema de seguridad pública. En su debido momento vamos a ir avisando estos temas. Y sí, por supuesto, como también lo señalé, cuando se haga el desmontaje de traves, sí habrá un cierre total de la vialidad por temas de seguridad. El día de mañana estaremos haciéndoles llegar ya al tema de prensa muy específicos ya las imágenes de los desvíos y actualizaciones tanto de las rutas y paradas de transporte público, y conforme vaya evolucionando la obra iremos haciendo también la información pertinente sobre las adecuaciones y tiempos que tendrán los cierres parciales de vialidad y los acomodos que en ese sentido se tengan. Bueno, pues esta es la información que yo les puedo compartir. No sé si tengan alguna pregunta. ¿El municipio cuándo inicia las actividades que le corresponden? En este caso, las actividades finalmente de retiros y desmontajes quedaron en el contrato de la empresa. En un primer momento se había hablado de que desmontaríamos algunas piezas de la parte inferior. Finalmente todo esto queda en el contrato que ejecuta la propia SICOM. El municipio estará coadyuvando con ellos, se ha acordado un tema de mesas de trabajo. Por ejemplo, se hará un retiro de alumbrado público, se pone a resguardo del municipio, pero nuevamente la empresa tiene a su cargo la colocación de nuevamente del propio alumbrado. Entonces, más bien somos en ese sentido coadyuvando con ellos en los procesos de obra, pero no tenemos en su momento ejecución nosotros con ellos. ¿Todo lo del bajo puente, los juegos, también lo retiran ellos? Sí, así es.
Y la colocación del material que decía para protección, ¿eso en qué zona va a ser? En los puntos de apoyo de las grúas, si en algún punto muy específico donde tenemos la parte de los adoquines, en esa condición es donde la están considerando ellos. ¿Cuándo empiezan los trabajos? El 14, como les decíamos. El 14 empieza la parte de cierre. Físicamente la empresa, independientemente que tenga toda la parte de los proyectos bien y toman, digamos, de alguna manera, empieza a hacer algunas revisiones ya muy técnicas, temas de topografías y algunos temas muy específicos para arrancar la obra. Lo cierto es que el 14 es de la fecha proyectada para el cierre ya de la vialidad. Quizás no veamos en este momento mucho movimiento en la parte de obra, pero sí será ya el proceso de colocación de señalética, retiro y corte de algunas líneas e instalaciones. Tenemos por ahí que reubicar algún semáforo, retirar algunas piezas. Entonces, en los primeros días no se verá tanto tema de obra, pero ya será el cierre de la parte superior del templo. ¿Sigue considerado la demolición del espejo? Hasta donde tenemos está considerado en el proyecto, por el tema precisamente, por eso mostrábamos el tema de las grúas. Será el tema de la colocación de las grúas ya en la parte de la logística, lo que indique o no cuál sea el grado de ello. Posteriormente, pues una vez que tengamos ese tema, pues nos corresponderá ver la manera de cómo lo rehabilitamos en su debido momento, ¿no? Eso será un tema que lo tenemos, digamos, ya más bien como municipio. ¿Y la caseta policial? No se demuele la caseta policial. Recordemos que por las condiciones en que está fabricada por el tipo de estructura es difícil el tema de que pueda obtener algún tema de daño. Finalmente es una superficie mucho más pequeña. Su colocación al parecer no afecta a la logística proyectada para la colocación de las grúas. ¿Qué flujo vehicular tiene este punto?